El ejercicio a realizar consiste en un soporte soldado de eje de acero. Este conjunto se realiza mediante una serie de piezas realizadas en los módulos de chapa y en los módulos de pieza, que al unirse, después de realizarlo en conjunto, vamos a tener la opción de aplicar una soldadura, aplicar unas preparaciones para esa soldadura, aplicar esa soldadura y realizar un mecanizado a ese conjunto. Para ello vamos a utilizar también la herramienta de parámetros. La herramienta de parámetros nos va a permitir que con una sola de las piezas vamos a cambiar todas las dimensiones del conjunto. Todas las dimensiones del conjunto van a cambiar de acuerdo a esa dimensión de esa pieza base. Y esa pieza base la vamos a dejar como la pieza placa. Bien, para ello adicionalmente también vamos a utilizar los números normales, la DIN 323 que corresponde a los números normales, las series de Renard. Bien, aquí tenemos las dimensiones totales de nuestro conjunto. Vamos a proceder a realizar nuestro conjunto y para ello vamos a dibujar cada una de las piezas. Entonces, empecemos. Tenemos una nueva pieza. Esa nueva pieza está en pulgadas. Vamos a escoger el módulo de chapa. Y la primera pieza que vamos a crear va a ser esa platina base. De una vez vamos a empezar creando dos de las variables que nos van a permitir cambiar en determinado momento todo nuestro conjunto. Ellas van a ser una variable que la vamos a llamar largo y otra variable que la vamos a llamar espesor. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser establecer esas variables. Las variables que vamos a establecer corresponden a unos parámetros del usuario que vamos a definir como largo, que lo vamos a definir como 4,5 pulgadas, y vamos a añadir otro que se llama espesor. Este espesor vamos a dejar en 3/8 de pulgada. Listo, terminamos. Vamos a empezar a dibujar un sketch y vamos a dibujar un sketch sobre el plano horizontal. En este caso entonces lo que vamos a dibujar va a ser un rectángulo. Podemos de una vez dibujar un rectángulo desde el centro, el cual va a tener dos dimensiones. Una de ellas corresponde al largo y la otra corresponde al largo dividido en 1.9. Perdón, el largo dividido en 1.8, que nos da las 2,5 pulgadas, que es lo que tiene nuestro ejercicio. Terminamos nuestro boceto. Todo quedó definido desde allá. El largo está en función del largo. Vamos a los valores de la chapa. Decimos que no vamos a utilizar esos valores por defecto que tiene la chapa, sino que vamos a cambiar ese espesor de acuerdo al parámetro establecido. De acuerdo a ello, entonces vamos a realizar esa operación de cara para nuestra placa. Y de esta forma entonces tenemos nuestro primer dibujo. Entonces tenemos nuestra primera pieza, llamémosla placa. Listo. Continuamos. Vamos a decirle que queremos una nueva que también va a ser de tipo chapa. En este momento lo que vamos a crear es el refuerzo. Entonces nuevamente
vamos a hacer ese refuerzo. Lo vamos a realizar, por ejemplo, sobre este plano, en el cual vamos a dibujar este triángulo. Es decir, lo que vamos a hacer en este momento, ya hicimos fue la placa inferior, ahora vamos a hacer los refuerzos. Entonces este refuerzo pues tiene una característica inicial, y es que son iguales estas dos aristas, pero antes de eso, antes de crear ese boceto, perdón, debemos insertar esa pieza para poder todo manejarlo, manipularlo desde una sola de las piezas. Entonces mediante la herramienta administrar, en el menú de administrar encontramos derivar. Entonces vamos a insertar una pieza mediante la herramienta derivar. En este momento lo que vamos a insertar es esa primera placa que trajimos. Esa primera placa que trajimos. Entonces esa primera placa que trajimos la encontramos acá. Listo. De esa placa lo que vamos a traer son unos parámetros. La vamos a dejar como superficie de trabajo. Esto para que no nos intervenga dentro, por ejemplo, de las características del modelo como son el peso. Aceptamos y vamos a esconder esa placa. De esta forma entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros trajimos unos parámetros, los parámetros ya quedaron vinculados y los parámetros están dependiendo de una pieza, esa pieza que se llama placa. Ahora lo que vamos a hacer es crear un sketch, ahora sí, sobre este plano, en el cual vamos a dibujar nuestro triángulo. Este triángulo tiene una característica y la que estamos haciendo es pues el refuerzo, que es que esas dos aristas son iguales. Definimos una de las cotas, con eso ya nos queda totalmente definido el boceto, y le decimos que eso es igual al largo dividido en 4.5. Ese 4.5 se encuentra dentro de los números normales. Dentro de los números normales, dentro de la DIN 323. Eso es lo que estamos llamando aquí esta 4.5. Entonces es 4.5. Bien, terminamos nuestro boceto. Y ahora vamos a realizar entonces nuestra pieza. Pero antes de ello tenemos que establecer el espesor. Y de acuerdo a ello entonces vamos a ir y vamos a decirle que nos muestre los parámetros y el espesor corresponde al espesor de la placa anterior. Para eso fue que trajimos esa pieza, para vincular esos parámetros. Decimos que vamos a realizar esa operación mediante cara y vamos a hacer algo adicional que nos va a permitir establecer, es una ayuda para nuestro ensamble. Entonces mediante estas dos caras vamos a crear un plano medio. Podemos incluso renombrarlo plano medio. Listo. Y escondámoslo. Queremos verlo. La vamos a guardar. Y la vamos a guardar como refuerzo. Ok. Listo. Continuamos con la siguiente pieza. La siguiente pieza que vamos a hacer va a ser esta figura. Esta figura. Esa figura entonces adicionalmente tiene, en las copias que yo les envié, tiene 1 y 7 octavos. Entonces realicemos aquí 1 y 7 octavos. Eso me da 2.4. Bueno. Entonces creamos una nueva pieza que va a ser mediante también chapa en pulgadas. De una vez entonces vamos a traer nuestra pieza base, superficie, los dos parámetros, ocultamos nuestra pieza, nuestra superficie y vamos a realizar nuestra pieza. Esta pieza entonces es una pieza que viene una línea, viene un círculo, es una línea que viene conectada a este círculo,
pero que tiene unas características que son tangentes. Uy, vámonos un poco. Ahora sí, tangencia. Que establecemos una relación que debe ser vertical el centro con la mitad de la línea. Que vamos a conectar este punto medio al centro. Y vamos a realizar de una vez otra circunferencia. De esta forma entonces ya tenemos nuestra pieza. ¿Qué significa? Significa que tenemos algunas cotas como son esta distancia, la altura al centro, esta que la vamos a dejar como radio y esta sí como el diámetro. De esta forma queda totalmente definido nuestro boceto y vamos a empezar a cambiar las medidas de acuerdo a lo que teníamos. Entonces decíamos que esta cota vale lo que vale el largo dividido entre 1.8. Esa fue la dimensión de la placa que dimos en la pieza anterior. Esta dimensión vale lo que vale el largo dividido en 2.4. Esta vamos a definirla como 3 cuartos, es 3 cuartos, entonces significa que esa vale lo que vale el largo dividido en 6. Y la interna es la 1 y 1 octavo, esa corresponde al largo dividido entre 1.8. Perdón, largo dividido en 4. Listo. Terminamos nuestro boceto. Vamos a chapa, valores por defecto de la chapa, le quitamos el grosor, le decimos que vamos a realizarlo es con el espesor que trajimos de la pieza y creamos nuestra cara. Estas dos secciones, estas dos perfiles y aplicamos. De esta forma entonces quedó realizado nuestra pieza. Vamos a adicionarle a esta piecita también un plano que nos va a servir en el ensamble, un plano medio entre dos caras. Entre estas dos caras queremos un plano. Entonces nuevamente escribámosle a este plano medio. Listo, guardamos. Y esta se llama soporte. Placa soporte. Ok. Escondamos de una vez ese plano. De acuerdo a eso, entonces los que nos faltaría por hacer serían esos cilindros. Vamos a tomar uno nuevo. Ese ya lo vamos a hacer mediante pieza. Y en este módulo de pieza entonces lo que vamos a hacer es que vamos a insertar nuevamente también esa placa. Vamos a cambiar, vamos a decir que los parámetros del usuario, superficie, están ahí, oculto. Y vamos a realizar un sketch sobre esta cara, definiendo el diámetro. El diámetro, lo primero que vamos a hacer es los más pequeños. Esa es igual al largo dividido en 6. Esa es la de 1 y 1 octavo. Miremoslo aquí. Perdón, es largo dividido en 4. Largo dividido en 4. Ok. Terminamos nuestro boceto. Y le vamos a dar la longitud. Lo vamos a hacer de forma simétrica. Y equivale al espesor por 3. Espesor por 3. Listo, guardamos. He tenido
y corresponde cilindro eje. Nuevamente voy a hacer algo aquí, la voy a guardar como, la vamos a guardar como cilindro base. Listo, ahora estoy en la pieza de cilindro base, es decir, no la voy a volver a hacer, sino de aquí lo que tengo es este cilindro base, esta como cilindro eje y esta la guardé como cilindro base para realizar la pieza inferior, que tiene 2 pulgadas y 3/4 de altura. Entonces vamos a cambiar las dimensiones. Esta vale el largo dividido entre 2.24 y esta tiene 3/4, que sería el largo dividido en 6. Actualizamos y tenemos nuestra pieza base, nuestro cilindro base. Listo, de acuerdo a ello entonces vamos a empezar y vamos a hacer nuestro conjunto. Vamos a hacer un conjunto normal. Este conjunto normal lo tenemos acá y vamos a insertar ese conjunto normal. Entonces ese conjunto normal vamos a insertar nuestra placa. Perfecto. Junto con esa placa vamos a insertar nuestra placa soporte. Vamos a colocar una a cada lado. Vamos a insertar de una vez una que se llama cilindro eje. Está colocando conflicto porque no tengo el directorio especificado en la ubicación. Era clase dibujo mecánico 2 y lo dejé en romanos, por ello. Vamos a insertar ese cilindro base. Y vamos a empezar a ensamblarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a ensamblar este cilindro en esta. Entonces vamos a darle una restricción mediante ejes. Ya quedó. Pero adicionalmente, para que estos no se muevan, cada uno de ellos, por ejemplo, esta placa soporte está con este cilindro eje. Estos dos modelos hicimos unos planos medios. En este caso vamos a darle una restricción entre este plano medio y el plano del cilindro medio. Perfecto. Ensamblamos esta cara con esta cara. Ensamblamos esta cara con esta. Nos queda dejarlo centrado. Vamos a tomar de esta placa el plano medio con el plano medio de nuestra placa base. Ok. Nuevamente vamos a hacer la misma operación que hicimos con la anterior. Tenemos este cilindro y tenemos esta placa soporte. Tiene un plano medio que debe ir alineado con el plano medio del cilindro. Y de esta placa soporte necesitamos, este plano debe ir alineado con esta placa. Continuamos esta cara con esta cara
Y por ejemplo vamos a alinear de ese cilindro, tenemos un origen que corresponde a ese eje, y ese eje, como hicimos nuestra placa centrada, corresponde con este eje. Entonces hay una restricción entre ese eje Y el eje del cilindro base, que es este. Listo, tenemos nuestro conjunto armado. Soporte para eje. Vamos a llamarle soporte eje. Listo, tenemos nuestro soporte eje. Vamos a dejarlo de esa manera, lo vamos a guardar. Y aunque lo podemos hacer acá mediante convertir en conjunto soldado, no lo vamos a hacer. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a decirle que queremos uno nuevo, y ese nuevo va a ser de tipo conjunto soldado. En este conjunto soldado sí voy a insertar. Entonces vamos a insertar ese conjunto que acabamos de hacer. Bien, entonces aquí quedó nuestro conjunto totalmente ensamblado. Y en este entonces lo que vamos a empezar es a realizar esas soldaduras. Entonces en esta parte vamos a encontrar una soldadura, y entonces nos dice que en la parte inferior, alrededor de esta pieza, debemos aplicar una soldadura de 316. Entonces vamos a entrar aquí y vamos a decirle que necesitamos una soldadura. Entonces podemos hacerlo aquí, doble clic, o nuevamente me ubico acá, le digo aquí tengo 3 módulos dentro de mi ensamble de soldadura, que es preparación de superficie, otro que es soldaduras y otro que es mecanizado. Entonces vamos a entrar una vez, por ejemplo, a aplicar una soldadura. Vamos a aplicar una soldadura de empalme, y el empalme, esa soldadura va a ser entre esta cara y esta cara. Va a ser de 316 y la voy a aplicar a la extensión de toda la superficie. Eso es lo que me estaban diciendo ahí en la cota, que va de esa manera. Entonces aplicamos esa soldadura. Bien, continuamos. Vamos a aplicar otras soldaduras de empalme. ¿Cuáles son? Ah, faltó algo. Nos faltó colocar los soportes. Vamos a devolvernos a nuestro conjunto. En nuestro conjunto vamos a insertar ese refuerzo. Listo, características de ese refuerzo, viene acá, viene acá. Se debe estar desplazando en este sentido. Le decimos esta cara con esta cara, el otro. Únicamente que se quedaron desplazándose el uno con respecto al otro. Digámosle, por ejemplo, que esos dos refuerzos están alineados, esos planos medios. Bien, de forma de que ambos se mueven en la misma dirección, y adicionalmente con respecto a la placa van alineados esos planos. Guardamos, volvemos a nuestro conjunto soldado. De una vez guardémoslo. Todavía no actualicemos, guardar. Soporte eje soldado. Listo. Ahora sí continuamos. Ya aplicamos soldadura abajo. Vamos a continuar aplicando soldaduras. Soldadura de empalme. Vamos a hacer una soldadura de empalme entre esta y esta cara.
es de 316, entonces ya apliqué otra soldadura ahí. Vamos a aplicar otra soldadura entre esa y esta cara de 316. Vamos a aplicar otra soldadura de empalme entre esta cara y esta y esta. Selecciono una vez las dos, las puedo hacer en una sola operación. Voy a hacer una soldadura de empalme entre esta cara y estas dos. No me la hace porque corresponden a piezas diferentes. Entonces vamos a decirle esta cara que va con esta y esta otra. Ahí tenemos nuestra soldadura. Vamos a aplicar una soldadura entre esta cara y esta y esta. Vamos a aplicar una soldadura entre esta cara y esta cara. La gran diferencia cuando lo tomo de una vez, cuando lo hago en una sola. Mejor hagámoslo con una sola cara. Bien. Entonces ya hemos aplicado soldadura a nuestro soporte. Guardémoslo. Nos falta aplicar una soldadura de empalme según nuestra cota que están definiendo en nuestro plano. Esta. Y vamos a aplicar otra. Bien, tenemos nuestra soldadura realizada, pero debemos hacer un preparativo. Esta pieza le debemos haber hecho un preparativo aquí, un chaflán de 1/4 para poder aplicar soldadura ahí, una soldadura de tipo ranura. Entonces vamos a hacer una preparación, y esa preparación vamos a hacer un boceto 2D sobre esta cara, en el cual vamos a decirle que nos proyecte unas geometrías. Estas dos líneas, junto con esas dos líneas vamos a dibujar otra línea adicional que corresponde a nuestro chaflán de 1/4. Desde acá hasta acá vamos a definir 45 grados. Terminamos nuestro boceto. Vamos a realizar una extrusión de eso a través de todo. Ok. Vamos a hacer la siguiente. Un boceto 2D. Proyectamos geometrías. Trazamos una línea. En esta línea 1/4 de pulgada, un ángulo de 45 grados. Hacemos nuestra extrusión quitando material. Nos vamos a soldaduras. Vamos a aplicar una soldadura de ranura que va a ser aplicada en toda la cara, en la cara completa. Activo esos dos y le digo de qué cara a qué cara quiero que me realice esa soldadura. Soldaduras completas de la cara a la cara. Acepto. Guardo el conjunto y ya tendría mi conjunto soldado. Bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Mecanizarlo. Entonces vamos a mecanizar nuestro conjunto. Vamos a mecanizado. Y en mecanizado entonces necesitamos realizar, por ejemplo, vamos a realizar un agujero. Y ese agujero va a ser un agujero concéntrico. Selecciono el plano, me dice ahora referencia concéntrica, selecciono la referencia concéntrica y le vamos a decir que es un agujero de 1 1/8. Entonces le vamos a decir que es pasante, le podemos decir hasta dónde va. Entonces el agujero va hasta esta cara y le vamos a decir que es de 1 1/8. Bien, seguimos y vamos a realizar otro agujero
que también es concéntrico. Selecciono el plano, ahora me pide la referencia circular, le digo que es hasta esta cara y le voy a decir el diámetro es de 3/4 de pulgada. De esta forma tenemos nuestro conjunto, guardamos, volvemos a nuestro soporte, tenemos nuestro conjunto soldado y mecanizado, los preparativos que se realizaron, las soldaduras que se realizaron y el mecanizado que también se hizo. Entonces, para realizar los planos es importante que no estemos metidos dentro de ninguno de los módulos, de preparativos, soldaduras, ninguno de ellos. Entonces guardémoslo de esa manera. Vamos a crear un nuevo plano y ese nuevo plano vamos a hacerlo aquí en esta plantilla. De acuerdo a ello, entonces vamos a crear nuestros planos. Va a haber un plano que debemos entregar y es un plano que corresponde a ese alistamiento de material. Entonces vamos a dejarla que es en una 4. Bien. Mejor hagámoslo en la 3. Bien, listo. Ese alistamiento de material, entonces vamos a colocar cada una de las piezas. Entonces vamos a colocar nuestra placa. Bien, esa placa superior. Esa placa superior que tiene unas dimensiones. Bien, que a su vez nosotros podemos decir que esta se llama placa base. Y le podemos decir acá que adicionalmente eso nos diga espesor 3/8 de pulgada. Vamos a colocar el refuerzo. Vamos a hacerle una escala diferente, 2:1. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a sacar la vista proyectada. Vamos a darle las dimensiones. Esta, por ejemplo, le debemos haber dicho aquí también cantidad 1. Esta la vamos a llamar refuerzo. Espesor 3/8 de pulgada. Cantidad 2. Queremos visualizarlo. Y si queremos también le agregamos entonces acá el espesor. Sigamos. Vamos a colocar nuestra pieza que se llama refuerzo. Refuerzo ya lo colocamos, placa soporte. Vamos a cambiarle la escala. Esta escala 2:1, dejémosla 1:1. Ok. Tenemos nuestro resorte aquí, nuestro refuerzo ahí. Vamos a hacer una vista proyectada de esta. Vamos a colocarle los ejes. Vamos a dimensionarla. También le podemos colocar el texto. Esta se llama placa soporte.
cantidad 2. Ajá. Y por último vamos a colocar entonces los cilindros. El cilindro base. Y el cilindro eje. Ok. Lo que sostenemos. Este sería nuestro plano, nuestro primer plano, que va a ser de alistamiento de material. Ahora, después de alistar el material, a una persona que alista ese material, que lo corta para hacer nuestro soporte, debe haber alguien que lo arme, que lo solde. Entonces vamos a insertar esa nueva hoja. Y entonces tenemos nuestra nueva hoja. Entonces vamos a pasarle ese plano. Este plano va a ser el conjunto soldado. Antes de ese conjunto soldado, entonces nosotros vamos a pasarle un plano en el cual veamos este ensamble para que él vea cómo va a ir armado. Entonces vamos a crear un nuevo archivo y ese nuevo archivo va a ser uno de presentación. Ese archivo de presentación en el cual nosotros vamos a insertar esa vista, que va a ser la vista no del soporte soldado sino del soporte eje, y lo vamos a hacerlo de tipo manual. En este entonces vamos a mover los componentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mover un componente, por ejemplo, empecemos moviendo por ejemplo este de acá abajo. Vamos a mover este componente unas 1.5 pulgadas. Listo. Vamos a mover ahora, por ejemplo, como estaba allá. Entonces vamos a mover todo esto. Vamos a mover en esta dirección de Z. Estos componentes. Vamos a moverlos 1.5 pulgadas también. Ahora vamos a mover en esta dirección de Z este componente unas 0.5 pulgadas. Vamos a mover este componente 0.5 pulgadas. Vamos ahora a mover en esta dirección este componente 1.5 pulgadas. Y vamos a mover en esta dirección este componente 1.5 pulgadas. Listo. Pronto quedó. Este le vamos a decir que se mueva 3. Y este también le vamos a decir que se mueva 2. Estos los vamos a dejar en poquito más alejados.
Listo. El de abajo dejémoslo, por ejemplo, a unas 2.5 pulgadas. Listo. Este sería nuestro plan. Entonces, decir, nosotros vamos a entregar este. Listo. Y la vista que va a traer va a ser una en esta forma. Listo. Guardamos. Guardamos nuestro conjunto. Volvemos a nuestro plano. Y vamos a insertar ese que acabamos de hacer con la vista actual. La que acabamos de guardar allá. Está muy grande, dejémoslo 1:2. Muy pequeño, 1:1.25. Perfecto. Vamos a dejarlo sombreadito. Pronto un poco más pequeño. Listo. Guardemos de una vez nuestro plano. Y este plano entonces es el que estamos realizando, es el que vamos a pasar al soldador armador. Entonces de esta forma le vamos a decir cómo van las piezas. Vamos a insertar ahora ese que hicimos, el soporte soldado. Este que lo hicimos sin soldar. Es decir, todavía no hemos aplicado ni soldaduras, ni mecanizados, ni nada de esto. Ahora sí vamos a insertar este que es el soporte soldado. Y este soporte soldado entonces vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar esta y vamos a colocar esta vista. Entonces aquí ya le estamos especificando las soldaduras. Y esas soldaduras entonces de una vez vamos a empezar, por ejemplo, a acotarlas. Y vamos a decirle, bueno, esta soldadura que iba acá, esta soldadura que va acá, es una soldadura que se debe hacer por ambos lados. Y le vamos a decir que es de 3/16. Y que es alrededor de toda la pieza. Por ejemplo, aquí en este punto vamos a realizar una soldadura, o lo que hicimos fue una soldadura que va sobre el otro costado, que es de 3/16. Y por este lado viene es una soldadura vamos a aplicar una soldadura de tipo ranura en un chaflán que vamos a realizar previo, un preparativo de 1/4. Bien, así continuaríamos eh, colocando todas las cotas para que el soldador las tenga en cuenta. Bien, siempre no olvidarnos de hacer los ejes. Incluso podríamos darle estas vistas sombreadas. Bien, aquí pues porque no le aplicamos la soldadura. Bueno, guardamos. Y este sería el plano que nosotros le pasaríamos a él, pues con las dimensiones que necesitamos. Por ejemplo, esta dimensión que debe ser desde acá, cuánto le debemos dejar en este punto, todas las cotas necesarias para que él pueda ubicar ese refuerzo. Bien, entonces que él diga, no, si este refuerzo lo debo dejar centrado. Dimensiones totales. Que él sepa cuál es el espacio de todo el conjunto.
Bien. Adicionalmente a ello, entonces, vamos a... Este sería... Ya tenemos un plano que es alineamiento de material. Ahora tenemos un plano que es armado y soldadura. Y vamos a tener un tercer plano. Y ese plano va a ser un plano que va a ser de mecanizado. Cuando colocamos esta vista, entonces el estado del modelo era un estado en el cual, si lo vamos a ver, ya tenía un agujero. Pero este plano que tenemos aquí, o esta pieza, no corresponde. No debemos entregarle este de soldadura porque apenas estamos entregando unos materiales, perdón, de mecanizado, porque apenas estamos entregando unos materiales sin mecanizado. Entonces lo que vamos es a cambiar el estado del modelo y le vamos a decir que es un estado de soldaduras. Y entonces ahora sí ya no tenemos, obviamente tenemos que quitar esta. Este sí es nuestro plano sin mecanizado. Ahora vamos a insertar el de mecanizado. Entonces nuevamente llamamos nuestro conjunto soldado y el estado va a ser mecanizado. Colocamos nuestra vista. Esta vista ya está con los agujeros realizados. Vamos a dejarlo un poco más grande. Vamos a decirle que tiene, perdón, 1 a 1. Vamos a hacer una vista proyectada de esta. Vamos a crear de esta una vista proyectada. Vamos a sacar, por ejemplo, aquí un isométrico. Esta es la pieza que nosotros queremos. Vamos a borrar esta vista sin quitar la otra. Vamos a hacer una vista en sección de esta. Y vamos a hacer entre estas dos, o mejor esta va a ir alineada horizontalmente con esta. Vamos a de una vez a crear como esos ejes. Y tenemos nuestro plano de mecanizado, en el cual, donde lo pasamos, lo que van a necesitar son las dimensiones para poder realizar esos taladros. Bien, entonces tendríamos nuestro plano de alistamiento de material, nuestro armado, nuestro mecanizado, todos los planos necesarios. Para ello hicimos nuestro conjunto soldado, nuestro conjunto aparte, para poderlo explosionar y mostrarle al soldador cómo era, y mediante ello cada una de las piezas. Bien, guardamos y tenemos nuestro conjunto. Recuerden que los planos los deben realizar dentro del formato establecido, el formato establecido en la institución. Gracias.